hoy leí un libro. Bueno, no leí este libro, pero esto me lo mandó un oyente. Son 2 páginas del libro El Día de la Defensa de Melvin McDonald, que él encontró interesantes estas 2 páginas y después de leerlas decidí hacer mi respuesta. Y revisando un poco acerca del libro lo han hecho película y está en Amazon Prime, así que lo voy a mirar en el futuro, acerca de 2 misioneros que los llevan a la cárcel, los llevan a juicio por enseñar a hacer proselitismo, no sé, ilegal o sin permiso, no sé qué onda es. Pero ahí lo vamos a tener que verlo y comentarlo en el programa en el futuro. Bueno, y aquí parece que hay un ministro metodista que está en contra de los misioneros en el juicio y les dice: Señor, aquí tengo evidencia para probar que el libro de Mormón es un fraude. El libro de Mormón tuvo que haber cubierto un periodo de historia del año 600 a.C. hasta el 421 después de Cristo, y tuvo que haber estado enterrado hasta 1823, y entonces ser entregado a José Smith, el profeta, por el ángel Moroni. En 1611 teníamos a 54 catedráticos traduciendo un libro que reverenciamos y sostenemos como sagrado, el cual conocemos como la versión del Rey Santiago de la Santa Biblia. Hasta el tiempo de José Smith, la Biblia había estado en publicación durante 212 años, mientras que el libro de Mormón fue supuestamente completo por 1190 años antes de que esta versión del Rey Santiago de la Biblia, y aún así tenemos pruebas de que existe un fraude entre los dos, y no es en la Biblia. Encontramos que 350 años antes del nacimiento de Cristo en el libro de Mormón, en segundo Nefi, un versículo que fue copiado de Gálatas 3:28, lo cual tiene sentido desde un punto de vista crítico, porque como tenía la gente de Nefi una escritura que no se había publicado hasta cientos de años después de que se fueron a Jerusalén, hacia América. ¿Cómo consiguieron eso? Por fax, no sé. Continuemos y vamos a encontrar el Sermón del Monte en tercer Nefi 12 y nos daremos cuenta que no es nada más que la versión de Mateo de la versión del Rey Santiago y palabra por palabra. Esta traducción es terrible. Yo no sé si ha sido publicada así por el Desert Book, porque esto se puede conseguir hoy en día en el Desert Book, o si ha sido una traducción de un fan, no sé, pero es un desastre. Tenemos Mateo 6:5 y Lucas 18:11, los cuales son casi idénticos a Alma 38:3-14. También copias remarcables de la versión del Rey Santiago se encuentran comparando Alma 10:2 con Daniel 5, Alma 19:5 comparado con Juan 11:39, Mosías 20 con Jueces 21, Éter 8:10 comparado con Mateo 14:6, segundo Nefi 9:9 con segundo Corintios 11:14 y Alma 18:13 con Juan 20:16. Y lo mejor de todo, tenemos a José Smith citando en segundo Nefi 1:14 a nada más ni nada menos que a William Shakespeare. Dice: cuyo cuerpo pronto tendréis que entregar a la fría y silenciosa tumba, de donde ningún viajero puede volver. Ahora yo les pregunto, caballeros, ¿es esto un fraude o no? Y yo publiqué un video, que algún día lo voy a publicar en audio porque lo tengo en el original inglés, con subtítulos, y es una presentación dada en la conferencia de post-mormones, ex-mormones, y donde se habla de que a veces uno puede encontrar 1 o 2 palabras en común, obviamente, entre diferentes libros. Como por ejemplo cuando Ley dice adieu, el francés, por adiós, está en el libro de Mormón. Entonces, ¿cómo puede ser que haya hablado francés? Bueno, una palabra puede ser que, qué sé yo, que José haya metido porque era una palabra familiar con él. Pero cuando uno encuentra una combinación de 3 palabras, ya es menos frecuente. Una combinación de 4 palabras ya es menos frecuente. Una combinación de 10 o más palabras es imposible. Es una coincidencia que es honestamente imposible. Entonces, ¿cómo puede ser que en 2 libros esté exactamente la frase cuyo cuerpo pronto tendréis que entregar a la fría y silenciosa tumba de donde ningún viajero puede volver? Es demasiada coincidencia. Demasiada. Esto es prueba fehaciente, prueba 100% evidente de plagio.
O tenemos que creer que José Smith realmente vio a Dios y Dios le dictó una frase de Shakespeare, o tenemos que pensar que simplemente José Smith le copió a Shakespeare. Y como dice la navaja de Occam, la alternativa más simple es por lo general la correcta. Ok, mientras estoy aquí podemos referir a 2 Nefi 29.3 y la declaración del gran Nefi. Muchos de los gentiles dirán una Biblia, tenemos una Biblia y no puede haber más Biblia. Oh, Nefi, eso es bastante bueno, en vista de que la palabra Biblia no fue conocida para el hombre sino hasta el segundo siglo después cuando el nombre de Biblia se le fue puesto al libro. Claro, porque Biblia significa libro. Pero la Biblia es una compilación de muchísimos libros, no es un libro, es una compilación de libros. Biblia creo que es libros. Se le fue puesto el libro, yo mantengo que esto prueba que el libro de Mormón, sin lugar a duda, es fraudulento. Bueno, este es el argumento dado por el metodista, el pastor metodista, pero escrito por un autor mormón. Y cuando uno ve algo así, tiene que tener cuidado porque no es realmente un argumento metodista, es un argumento que un mormón piensa que daría un metodista. Entonces, cuando uno responde cosas así, tiene que tener cuidado que no estén respondiendo a un hombre de paja. Y un hombre de paja es cuando uno, en lugar de responder a una pregunta real, responde a una pregunta que uno inventa. O sea, lo que estoy respondiendo no tiene nada que ver con la pregunta, estoy cambiando la pregunta a una pregunta que es más simple para mí responder, ignorando la pregunta real. Entonces, ¿es realmente esta pregunta lo que los críticos se hacen o no? En parte sí, en parte faltan cosas mucho más fuertes, mucho más evidentes del fraude del libro de Mormón, pero nos enfoquemos en lo que hay. El misionero dice, estoy sumamente feliz porque no pertenezco a su iglesia, porque su brillante discurso destruyó completamente la reputación de su único libro de escritura, la Santa Biblia. Nunca en mi vida he visto una masacre tal como esta del único libro inspirado que ustedes respetan. Veo que para su bien y para el bien de la acusación en general, tendremos que darles una lección en cuanto a traducción durante esta tarde. Y acá vienen a responder la pregunta que uno se hizo. Nunca he visto un enfoque... Por ejemplo, eso de los 54 eruditos que tradujeron la Biblia. Yo nunca encontré ese argumento entre los críticos de la iglesia. Pero por alguna razón esto es algo muy importante para el metodista este. Entonces ahí tenemos que levantar las antenitas y decir, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué responde una pregunta que nadie les hace? Nunca he visto un enfoque tan inconsistente por cualquier grupo de hombres en toda mi vida. En un minuto me están diciendo que el libro de Mormón es falso porque contradice la Biblia, y luego el siguiente minuto me dicen que es falso porque corresponde con sus enseñanzas. Ahora mi comentario. No. ¿Ves? Esto no es lo que dicen ellos. O sea, el autor del libro está creando un hombre de paja para los argumentos que él mismo ha inventado. O sea, hay dos niveles de hombre de paja, ¿no? Acá lo marea uno el nivel de falacias que está inventando acá. Lo que están diciendo, el metodista ficticio es que el libro de Mormón ha copiado la Biblia, no que corresponde. Ha copiado frases completas. Entonces, podría haber correspondido si se enseñaran las mismas cosas, pero en otro contexto, en otras palabras. Pero cuando se enseña de exactamente la misma manera, copiando palabra por palabra, eso no es correspondencia, eso es plagio. Ahora, yo no veo acá dónde dice el hombre que la Biblia y el libro de Mormón se contradicen, pero bueno, es un buen argumento para usar. Pero supongamos que se contradicen, supongamos que el libro de Mormón enseña algo que está completamente opuesto a la Biblia, en primer Nefi. Y en segundo Nefi, el libro copia palabra por palabra partes de un sermón con el que está de acuerdo. Entonces, pueden pasar las dos cosas. El libro de Mormón puede contradecir a la Biblia y puede copiar de la Biblia al mismo tiempo. Una cosa no quita la otra. Entonces, este es un argumento muy, muy falacio. Sabían, dice el misionero, que cuando nuestros buenos amigos que tradujeron la Biblia no solamente se sentaron y comenzaron a traducir las palabras y a dictarlas, sino que ellos tenían que tratar con muchas marcas extrañas, símbolos, pinturas y traducir muchos estilos y tipos de escrituras diferentes, tomó años de preparación, estudio y examinación.
Los 54 catedráticos famosos, encargados de la traducción de la versión del Rey Santiago, tenían dificultad en tratar de ordenar las palabras de la traducción para que estuvieran de acuerdo. Y quiero hacer notar que todas las palabras en itálicas o cursivas fueron palabras con las cuales todos los catedráticos no pudieron ponerse de acuerdo, pero se anotaron debido a que se puso a votación y la mayoría votó porque se incluyeran en la Biblia. Ahora, este argumento no demuestra que el libro de Mormón sea verdad, solo demuestra los problemas de la traducción con la Biblia y pone en duda su exactitud. Aquí no solamente no están defendiendo la veracidad del libro de Mormón, sino que están poniendo en duda la veracidad del cristianismo entero. No entiendo qué ganan con esto, pero ese es el argumento de ellos. Ahora, esto tenía que comunicar de la mejor manera posible lo que los escritores inspirados intentaron decir en sus escritos, y haciendo esto tenían que pasarlo a otros idiomas. La mayoría de las veces se encontrarían con dos ideas idénticas puestas por escritores diferentes. Así, ellos registraron palabra por palabra los escritos de escritores evangélicos diferentes que estuvieran más o menos de acuerdo. Indudablemente, los 4 escritores registraron diferentes reacciones de Cristo cuando Él bendijo a los niños. Sin embargo, todos los escritores de la versión del Rey Santiago registraron casi palabra por palabra el mismo acontecimiento. O sea, Mateo, Lucas, Marcos, ¿no? Todos ellos, dice, registraron los mismos hechos, pero con palabras un poquito diferentes. Lo cual no es cierto. Los 4 libros tienen cosas completamente diferentes entre ellos. Algunas cosas están de acuerdo, pero otras cosas no. Uno cuenta una historia que no está en la otra, una historia se contradice con la otra. O sea, no es la misma enseñanza en los 4 evangelios, lo siento. Por hacer esto, los traductores no tendrían que crear nuevas oraciones, sino solamente dar a entender que los escritores originales estaban enseñando la misma idea. Si yo fuera un apologista cristiano, yo diría que esto fue debido a que los relatos vienen de testigos que estuvieron presentes. Así que obviamente iban a tener palabras similares. Pero en el Nuevo Mundo, donde no hubo testigos de este hecho, el argumento no funciona y se cae por su propio peso. Entonces, claro, Mateo, Marcos, estaban todos ahí juntándose, mirando lo que pasó. Cada uno escribió su versión de lo que pasó. Algunos incluyeron cosas que los otros no. Pero en América, nadie estaba ahí cuando estos hechos sucedieron. Entonces, ¿cómo pueden haber sido registrados de manera tan similar? No tiene sentido. En su ataque, dice, contra el libro de Mormón, dijo que era falso porque copiaba a la Biblia. Y yo puedo añadir que no era palabra por palabra. Por esta acusación, usted ha provocado un caso muy astuto en contra de la Biblia. De nuevo, no, estos dos casos son muy diferentes y ponerlos en el mismo nivel es como comparar pera y manzana. Por la misma acusación, usted robó a muchos profetas la autenticidad de sus escritos. Tenemos a Miqueas, quien vivió cientos de años después de Isaías, profetizando palabra por palabra con Miqueas 4:3-1, lo que Isaías había profetizado en Isaías 2:2-4. Por lo tanto, de acuerdo con su lógica, Miqueas copió los escritos de Isaías. Ok, supongamos que es verdad, lo cual sí es verdad. Miqueas copió 3 versículos. El libro de Mormón copió capítulos enteros. De hecho, 1/3 de Isaías aparece en el libro de Mormón. De nuevo, no es la misma tipo de comparación. Pueden ver, sin embargo, que se levanta un tremendo problema de esta lógica. Cuando Isaías hizo la profecía, el versículo que precedía a la profecía y los versículos que le seguían eran irrelevantes para la profecía, pero tal no es el caso con Miqueas. Todo el 3er capítulo y una larga sección del 4 tienen que ver con Miqueas 4, versículos 1-3. Y así que su acusación en contra del libro de Mormón efectivamente destruye todo el 3er y el 4 capítulo de Miqueas, porque encontramos la misma situación en sus escritos. Eso ni siquiera es revelación progresiva, sino regresiva. Y este es un buen punto. Muchas profecías en la Biblia fueron hechas después de que esos hechos profetizados sucedieron. No, yo les profetizo que va a ganar Trump. Lo escribo. Hay una película que se llama La profecía de Trump, donde un bombero profeta, él tiene un sueño de que Trump va a ganar. Y una vez que Trump ganó, él hizo una película diciendo que él había tenido un sueño profetizando que Trump ganó.
O sea, él publicó su profecía después de que la cosa profetizada sucedió. No, lo importante es profetizarlo antes, no después. Diciendo, sí, antes yo había recibido esta revelación, soy un profeta. Deje joder. Ah, pero el misionero ignora que lo mismo pasó con José Smith. Él profetizó acerca de la guerra civil. Cuando José hizo esta profecía, la guerra prácticamente había sido declarada y se sabía que iba a suceder. Sin embargo, José se equivocó en detalles claves de esa profecía, cosas que no se sabían en esa época. Por ejemplo, no se sabía qué tanto se iba a expandir esa guerra. Y José se entusiasmó y dijo que esa guerra se iba a expandir a todo el mundo. Todos los países del mundo iban a participar, lo cual no sucedió. Entonces, claro, José Smith hizo el mismo tipo de profecía falsa. Ahora, continuaremos para seguir con su acusación. En vista de que el libro de Mormón es falso porque sus escritores copiaron a los escritores de la Biblia, encontramos que Isaías copió palabra por palabra una profecía hecha en 2 Reyes 19, versículo 35. Pero por hacerlo así, también copió los errores gramaticales. Bueno, y sigue, ¿no? Pero mi respuesta es, realmente no puedo hablar de los supuestos errores copiados, pero si los hubo en el de Isaías, eran errores en los originales, en los idiomas originales de estos profetas. José, por su parte, copió los errores en inglés, la traducción del inglés y de una versión de la Biblia que él tenía y cuyos errores no se repitieron en todas las versiones de la Biblia. Por otra parte, esos profetas se copiaron unos al otro porque tenían el texto de esos profetas. José, por su parte, hace que sus profetas americanos copien textos de profetas que no tenían. Ahora, según la propia narrativa que él inventó. Eso solo puede llevarnos a deducir que José fue quien copió esos textos y no sus personajes. No sé si se entiende. El misionero dice, miren, Isaías le copió a Segundo Reyes. Sí, pero Isaías tenía Segundo Reyes. Los profetas americanos le copiaron a Isaías de textos que ellos no tenían. Entonces no podemos hablar de una directa copia como sucedió en el viejo mundo. No estamos hablando de que el problema es que Nefi le copió a Isaías. No. El problema es que Nefi no tenía los textos de Isaías como para copiarlos. Porque recordemos que secciones del libro de Isaías se escribieron antes de que Leí y su familia se fueran de Jerusalén, por lo tanto lo tenían. Pero otras secciones no. Otras secciones se escribieron después. Entonces, ¿cómo podían ellos tener eso? Entonces, de nuevo, el misionero acá está haciendo un hombre de paja, está respondiendo a una crítica que no corresponde y está haciendo una comparación que no es una comparación válida. Las planchas de oro de donde se tradujo el libro de Mormón no contenían oraciones en inglés, sino que contenían inscripciones asirias, caldeas, egipcias y árabes. Y las palabras no salían fácilmente en inglés cuando José Smith veía a través del Urim y Tumim. Así que, acá dice que las planchas de oro tenían inscripciones asirias, caldeas, egipcias y árabes. Y esto lo dice en un libro que se vende en el Deseret Book, la biblioteca de la iglesia. O sea que en parte la iglesia está de acuerdo con esta enseñanza. Estaban en egipcio reformado, lo cual nos dicen los defensores de la iglesia que es hebreo con jeroglíficos egipcios. Pero, por supuesto, esto contradice los testimonios de varios de los escribientes de José. Muchos decían que las palabras aparecían deletreadas en la piedra en el sombrero. Y Oliver incluso dijo que hasta que Oliver, no corregía la ortografía cuando él escribía, no aparecían nuevas palabras en la piedra de vidente. Así que esta defensa solo funciona si uno ignora otros testimonios de contemporáneos de José. Testimonios que han sido usados más de una vez por la misma iglesia cuando les fue conveniente. Bueno, y sigue con los mismos errores de lógica y al tratar de defender la traducción de José Smith. Entonces él, según este misionero, si los profetas de la Biblia pueden copiarse entre ellos, ¿qué tiene de malo que los profetas americanos hayan copiado a los profetas de la Biblia? A pesar de que los profetas de la Biblia... escribieron cosas que los profetas americanos no tenían, bla, bla, bla.
Bueno, y sigue. El texto entero de mi respuesta, y no lo quiero agregar todo para no aburrirlos porque se está poniendo largo, están todos entonces en la revista de Pesquisas Mormonas, ahí en Patreon. Y si quieren pueden ir y leer el libro completo. El libro completo, esta traducción horrible en español, está en el internet. Se llama El Día de la Defensa de Melvin, Melvin, con B corta, McDonald, Mcdonald. Y suerte con eso.